Tiempo de información útil y como siempre hacemos en nuestra sección, cada lunes nos ocupamos de arrojar luz sobre cuestiones relativas a los problemas que se encuentran en su cabeza pues prácticamente a diario, como por ejemplo todas las personas que nos sigan y tienen problemas que en algún caso pues tienen una difícil manera de resolverlos, como por ejemplo una artrosis de rodilla o una lumbalgia, y que ya prácticamente pues su médico de cabecera o el médico que le trata ha dictaminado que va a ser una enfermedad crónica. Hay antequeranos, vecinos de la comarca, que han ido a Clínica El Romeral y aseguran que han recibido una diagnosis distinta porque han sido atendidos por Juan José Muñoz, que es titulado superior en Medicina Tradicional China. Muy buenas noches. Buenas noches. Y ellos lo confirman y usted entiendo que lo asevera. Es posible tratar determinadas enfermedades, en algún caso diagnosticadas ya como crónicas, sin utilizar fármacos y además curarlas o al menos mejorar la sintomatología. Efectivamente. ¿Qué es esto de la medicina tradicional china? Empecemos por el principio. Sí. Bueno, la medicina tradicional china es una serie de técnicas médicas de una antigüedad importante, estamos hablando de casi de 9.000 años antes de Cristo, y que nacen en China, como su nombre indica, incluyen pues técnicas tan conocidas como la acupuntura, la auriculoterapia, el masaje tuina, la terapia con ventosa, entre otras técnicas, ¿no? Y como has comentado, conseguimos tratar enfermedades que la medicina occidental no consigue resolver. No consigue resolver porque muchas veces lo que hacemos es dar fármacos que tratan los síntomas pero no tratan la enfermedad. Y con acupuntura, con medicina tradicional china, con técnica, una terapia con ventosa, sí podemos conseguir resolver esa patología. Le hemos presentado como titulado superior en medicina tradicional. No sé si existe una titulación como tal, que al menos no nos suene. ¿Qué relación existe también entre la medicina oriental y la medicina occidental? Bueno, como hemos hablado, la medicina occidental se basa en eso, solamente en fármacos, y la medicina tradicional china, aparte de no utilizar fármacos propiamente dicho, ven al organismo como un todo. Es lo que es difícil pensar que, por ejemplo, una persona que tiene una lumbalgia y es un tema muscular simplemente, sea el músculo el que está afectado. Al final afecta pues a otra serie de órganos, que quizás esto es lo que nos diferencia de la medicina occidental, el contemplar al organismo en su conjunto, ¿no? Pues nosotros nos hemos hecho eco de testimonios de pacientes que se atienden en Clínica Romeral y que sienten una notable mejoría. ¿Cuáles son las enfermedades que pues padecían ellos? ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden tratar con la medicina oriental fundamentalmente? No sé si hay algunas más fácilmente que otras. O... Sí. Fundamentalmente todo lo que es la clínica del dolor, lumbalgia, migrañas repetitivas, tendinitis, todo lo que es esta patología dolorosa, y patología psicógena, por ejemplo, como la depresión, como el insomnio, patología digestiva como el estreñimiento, como las diarreas. Fundamentalmente eso es lo que, aunque hay una serie de recomendaciones o de patologías concretas en las que la acupuntura o la medicina oriental tienen mayor efecto, pues esos son fundamentalmente lo que nos encontramos. Bueno, supongo que un médico chino, un médico occidental utilizará siempre la misma como primera fase, que es la diagnosis, ¿no? ¿Qué pruebas se realizan? Sí, bueno, medicina occidental utilizamos una diagnosis a base de radiografías, resonancias analíticas. Medicina tradicional china utilizamos quizás la diagnosis que se utilizaba antiguamente en la medicina occidental. Pues es la palpación, es escuchar al paciente, observarlo,
mirarle la lengua, ese tipo de diagnosis que ya se ha olvidado un poco, es en la que nos basamos en la medicina tradicional china. Bueno, estamos viendo imágenes, me da la sensación de que forma parte de un documento antiguo, sí. Y que, bueno, pues es un ejemplo claro de la antigüedad de esta medicina que dicen que es milenaria, sí. Y donde en chino, ¿no?, indican los diferentes puntos de esto, que muchas veces hemos tenido ya algún acupuntor por aquí y tal, y que habla un poco de los canales que recorren el cuerpo al completo, ¿no? Son los meridianos, sí. Concretamente esta es una imagen de uno de los primeros libros, el libro del Emperador Amarillo, en el que se describen todos los canales que recorren el organismo. Eso fundamentalmente también es otra de las diferencias con respecto a la medicina tradicional china y a la acupuntura, que habla de unas alteraciones energéticas primero. Antes de llegar a las alteraciones orgánicas, habla de las alteraciones energéticas que detectamos, y si conseguimos equilibrar esas alteraciones energéticas, no vamos a llegar a la patología. Bueno, la energía, que parece estar detrás también de los problemas de salud, y hoy, hablando de ello, estamos con un titulado superior en medicina tradicional china, que es Juan José Muñoz, y vamos a seguir explicando conceptos, porque preparando la entrevista hemos hablado de medicina holística. ¿Qué es esto de medicina holística? Como hemos hecho una introducción antes, nosotros consideramos que si hay una alteración en un órgano determinado, tiene que haber una alteración en el resto del organismo. No puede ser que, por ejemplo, tengamos un problema en hígado y eso no nos cause problemas o patologías en el resto de los órganos. Entonces nosotros pensamos que todo es un todo, o sea, el organismo es un todo y tenemos que tratar a todo el organismo para poder resolver el problema. Si tenemos un problema en un órgano y tratamos solamente ese órgano, pues vamos a quitar la sintomatología, pero no vamos a quitar la patología. Y también ha mencionado, nosotros aquí casi que prohibimos a priori utilizar palabras un poco a lo mejor fuera de unos mínimos de divulgativos. Auriculoterapia, ¿qué es esto? O auriculoterapia, ahora lo he dicho. Sí, auriculoterapia. La auriculoterapia es una parte, una de las técnicas de la medicina tradicional china. Significa el tratamiento a través de la oreja. Sería la traducción literal, ¿no? Entonces, la acupuntura, la medicina tradicional china, considera que hay una serie de microsistemas, o sea, que todo el organismo está en una serie de partes. Por ejemplo, está en la oreja, y es la auriculoterapia, está en el cráneo, y sería la craniopuntura, está en la nariz, está en los pies, y ese se conoce quizás más porque es la reflexología podal, es bastante conocida. Entonces, lo que hacemos es mucho más cómodo tratar solamente la oreja y de esta forma tratar todo el organismo. Y además podemos tratarlo de forma más prolongada, porque, por ejemplo, en una sesión de acupuntura, pues vamos a estar media hora con unas agujas puestas, pero luego nos vamos a nuestra casa y nos tenemos que quitar las agujas, lógicamente. En cambio, la oreja sí nos permite dejar una serie de elementos en la oreja que van a seguir actuando mientras que estamos en nuestra casa. Ese es lo que se basa en la auriculoterapia. Bueno, hablamos de superar enfermedades complicadas. Hay una de las variedades de la acupuntura que muchos conocemos y que está basada en las típicas agujas y tal, pero luego está también la acupuntura estética. Sí, quizás es la parte de la acupuntura más nueva, ¿no? Y con ella, con la acupuntura estética, conseguimos pues quitar arrugas, tratar, por ejemplo, las estrías, hacer, por ejemplo, elevaciones de glúteos, elevaciones de seno, todo este tipo de técnicas que se hacen también, quizás con cirugía, muchas veces, en la medicina occidental, también lo podemos hacer con acupuntura, con la acupuntura estética. Podemos, grasa localizada, por ejemplo, vienen muchos pacientes diciéndonos que no quieren adelgazar, simplemente quieren que le quitemos la barriga. Entonces, bueno, pues hay técnicas para resolver esto, lo que es la grasa localizada.
Y relacionado con la barriga, la de las embarazadas, Sí. aquí vemos una imagen. Yo no Sí. sé si es que también la acupuntura pues, puede ayudar a una gestación o a evitar problemas futuros Se en un bebé. se puede hacer incluso, hay unas técnicas que son cuando el feto no viene de nalgas, por ejemplo, hay unas técnicas acupunturales para dar la vuelta. Pero concretamente en esta diapositiva lo que hemos querido un poco plantear es que la oreja, si lo vemos, se parece mucho a un feto invertido. Entonces coincide que muchas de los puntos que vemos en la parte de la izquierda coinciden con las zonas a tratar en la parte de la derecha. O sea, vemos que el hombro, por ejemplo, coincidiría con la zona central, vemos que la cabeza coincide con el lóbulo, y tratando estos puntos vamos a conseguir efectos en el elemento, en el órgano al que se refiere. A ver, don Juan José, usted me está diciendo que tratando esos puntos, es decir, clavando una aguja, ¿no? O Sí. tocándolo. Sí, o poniendo una bola magnética, que puede ser también otra O poniendo una opción. bola magnética sobre determinados puntos de la oreja, y ahora Sí. acercamos la imagen, esta Sí. es la oreja. Sí. Es decir, si la ponemos en esa zona superior, la punta de arriba del todo, podemos ayudar a tratar las alergias. Sí, efectivamente. Y si bajamos un poquito más, entonces ayudamos a trabajar la apendicitis, y todo eso solamente tratando sí. la oreja. A principios de siglo, si vemos en la imagen que has puesto, vemos que está la columna vertebral y vemos concretamente pues, que hay una serie de puntos marcados. A principios de siglo había soldadores que se dedicaban a curar la ciática y lo que hacían era cauterizar, con el soldador, cauterizar esos puntos. Y simplemente cauterizando ese punto acababan con la ciática, con el dolor de espalda. Entonces, de la misma forma, pues podemos ver que hay otros muchos puntos que tienen un efecto directo sobre el organismo, pues, no sé, sobre la rodilla, o sobre la alergia, o sobre, por ejemplo, hay un punto que yo le doy, creo que está ahí también puesto, como punto Valium, que tiene el mismo efecto que puede tener un Valium. O sea, si ponemos una bola magnética en ese punto, en combinación con otros, si ponemos una bola magnética en ese punto, podemos conseguir el mismo efecto que tomando un diazepam o un Valium. Bueno, las cosas que aprendemos en las cuatro esquinas hablando con los profesionales de Clínica El Romeral, y hoy completamos este repaso sobre la medicina tradicional china con recomendaciones, porque ustedes se someten, ¿no?, un poco a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, hay una serie de recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud reconoce en el año 79 una serie de patologías en las que la acupuntura es muy efectiva, como pueden ser lo que hemos dicho, la ciática, la migraña, el estreñimiento, entre otras muchas enfermedades. Y hay otras enfermedades en las que la acupuntura tiene su efecto, pero hace falta un poco más de estudio para concretar cuál es el efecto exacto. Y hay otras enfermedades que no son tratadas o no pueden ser tratadas por la medicina occidental y que la Organización Mundial de la Salud reconoce que la acupuntura merece la pena probarlo. Muy bien, y en el caso de su consulta en Antequera, ¿cuáles son las principales patologías que se tratan aquí en nuestra zona? Pues fundamentalmente, como te he comentado, pues migraña, lumbalgia, cervical, o sea, dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de rodillas, insomnio, estreñimiento, las que hemos hablado fundamentalmente. Y un último palabra, que es iridología. Sí, la iridología es una técnica que nace también el siglo pasado y lo utilizamos como técnica diagnóstica. En medicina tradicional china, como te he comentado antes, lo que nos interesa sobre todo es llegar a un diagnóstico lo más inicial posible para evitar que haya una afectación orgánica, o sea que ya se haya instaurado la enfermedad.
Entonces la iridología, aunque no pertenece a la medicina tradicional china, los chinos sí miraban el ojo, pero con otra visión, la iridología lo que hace es detectar tanto enfermedades pasadas como debilidades de ciertos órganos y enfermedades futuras que podemos padecer. Entonces nos adelantamos, antes de instaurarse esa enfermedad, nos adelantamos y podemos tratarla. Y nacen a principios del siglo pasado, concretamente un médico húngaro que vio, cuando era pequeño, que al coger un búho le rompió una de las patas y inmediatamente le salió una mancha en el iris. Entonces, automáticamente lo que hizo fue relacionar el iris con esa patología. Y ya una vez que llegó a terminar la carrera de medicina, pues hizo un mapa iridológico en el que es hoy el que nos ha llegado y que nos ayuda a detectar pues desde el colesterol antes de que salga en una analítica a pues no sé, una posible debilidad pulmonar o una patología de cólicos renales con piedras renales y tal. Entonces nos adelantamos a la patología, se puede decir. Muy bien, bueno pues Juan José Muñoz, titulado superior en Medicina Tradicional China, gracias por dedicar parte de su tiempo hoy a responder todas estas cuestiones y enhorabuena por esa noble labor que tiene usted de hacer un poco más felices a la gente que en un momento dado, bueno pues por los médicos occidentales recibió una diagnosis pues con pocas soluciones y ustedes al menos pues plantearon otras alternativas que han ido funcionando y que están funcionando, como nos cuentan algunos pacientes de Clínica Romera. Gracias. Gracias a ti. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.